Continuamos y nos vamos a meter con uno de los ejes centrales que cada uno de los que nos está escuchando sabe que para crecer tiene que haber educación. Por eso vamos a hablar con Laura Velasco, educadora, un título que tendría que tener mucho más peso en esta Argentina, ex legisladora porteña, integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo estás, Laura? Santiago Liul te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto poder compartir la entrevista. La verdad es que este tema preocupa mucho, tiene que ver con la educación, es la salud, la educación, una de las cuestiones que más preocupan a las familias argentinas, que tienen que ver con nuestro cotidiano. Y bueno, yo tratando de historiar un poco en la Argentina, desde 1884, con la ley 1420, la educación primaria es obligatoria. Era el gobierno de Roca, fue Sarmiento, fue también Juana Manso, que la extendió a las mujeres, fueron quienes trabajaron mucho para que se efectivizara. Tardó 50 años en que realmente, digamos, la mayor parte de la población argentina pudiera completar la escolaridad primaria, y esto significó que las tasas de analfabetismo en la Argentina fueran de las más bajas de toda América Latina. Luego recién en el año 2006, con la actual Ley Nacional de Educación, bueno, ya se extiende la obligatoriedad a la educación inicial y a la educación secundaria, cuestión que todavía no se termina de efectivizar, ¿no? Necesitamos políticas públicas, políticas educativas y sociales muy activas para que de verdad la mayoría de los pibes pueda también Claro. no solo empezar, sino terminar el secundario. Y los datos nos dicen que la mayoría de las pibas que no terminan el secundario, porque hay también una cuestión de género a tener en cuenta, es porque tienen que cuidar a chicos más chicos, son estudiantes, adolescentes de los sectores más humildes de nuestra sociedad. Y en el caso de los pibes, bueno, y en el de las pibas hay que decirlo también, por embarazos no Claro. planificados, ¿no? Por eso fue tan importante el plan ENIA, que redujo en un 65% los embarazos no deseados. Digo, ahí un ejemplo de una política que acompañó y ayudó. Y en el caso de los varones, la mayoría es porque tienen que ayudar a su familia, changas, cartoneo. Entonces, el esfuerzo del Estado tiene que estar en que justamente todos los pibes, todas las pibas, tengan la misma oportunidad. Porque si le preguntamos a la mamá de un sector medio, de un barrio popular también, van a coincidir en que quieren que sus hijos, y sobre todo los más adolescentes, los más jóvenes, estén en la escuela o estén Claro. en el club, no estén en la esquina, no estén en las pantallas, y que a través de la educación tengan la posibilidad de tener un mejor trabajo, de tener un progreso, de tener ascenso social. Y eso que piensan las familias también lo tenemos que pensar como país, ¿no? Para que la Argentina se desarrolle, se industrialice, se tecnifique, progrese. Bueno, la educación es una inversión. Ya lo decía Tomás Bolat, Laura, que la educación es una rebeldía para poder insertarse de alguna manera la persona que nace pobre o que tiene una pobreza. El estudio puede ser una rebeldía al sistema, puede integrarse a través de eso. Me pregunto qué te habrá hecho en tu interior las declaraciones de alguien que dice que si este chico necesita trabajar en un taller, que está bien que el padre no lo mande al colegio. ¿Qué sentiste en ese momento cuando la lucha viene de tantos años de la escolarización en nivel primario y secundario y de que alguien que es diputado de la Nación plantee la necesidad de que no se escolarice porque el padre lo necesita? ¿Sentiste que es una falta de compromiso del Estado y de sacarse de encima a alguien que, bueno, el Estado no tiene que abastecerlo más? ¿Es una forma de achicar costos para el Estado? Sí, yo creo que es un enorme retroceso, ¿no? Porque además se ha avanzado no solamente en leyes educativas, sino en leyes sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, donde dicen, bueno, las familias por supuesto que tienen una
responsabilidad sobre sus hijos, pero no son dueños de sus hijos. Hay derechos adquiridos por las niñeces, por las adolescencias, que el Estado debe Claro. garantizar, porque además es la única manera en que efectivamente pueda llegar a todos. Cuando este personaje, este diputado, Venegas Lynch, dice en la estancia, ¿no? O sea, muy distinto es el hijo del estanciero, que podría tener una profesora privada, ¿no? Y aún así se estaría perdiendo de mucho de lo que significa la escolarización, la socialización, el compartir con otros, pero además tenemos que pensar qué pasa con el hijo del peón, qué pasa con el hijo de la empleada doméstica, qué pasa con todas las personas que en la Argentina no tendrían esa posibilidad. En este sentido, el Estado garantiza derechos o debe garantizarlos con políticas activas. Por supuesto que no alcanza con las leyes, son un paso muy importante, son una conquista, no solamente en la Argentina, en el mundo, ¿no? Y hoy me parece que lo que necesitamos es decir, bueno, ¿cómo hacemos que la escuela, por ejemplo, la escuela secundaria, esté más adaptada a los intereses de los pibes, esté vinculada con el trabajo, que además hoy lamentablemente el trabajo en la Argentina escasea. Claro. Lo que nos dice la economía es eso, un momento de recesión económica. Entonces, ¿qué significaría? Que los estudiantes, que los pibes, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes que tienen que estar en la escuela estén trabajando en un momento donde además lo que falta es trabajo para muchísimas personas adultas. Los jóvenes se tienen que estar capacitando, ¿no? Laura, Si no, estamos habilitando el trabajo infantil o claro, esclavo. eso otra de las vetas. Laura, muchas veces vemos en las películas, porque muchas dirigencias quieren compararse con los países del primer mundo, que cuando los chicos no van al colegio tienen un seguimiento por parte de alguien que dice, ¿por qué no vino al colegio? En la Argentina pasa cuando un chico del secundario no viene al colegio, ¿hay una estructura desde el Estado como para poder saber por qué no está viniendo y si es una cuestión monetaria, buscar la forma de que continúe su escolaridad? Sí, yo creo que nosotros necesitamos en la Argentina pensar en la educación, por una parte, desde, lo decíamos antes, ¿no? Como una inversión, como un área clave y estratégica para un país. No podemos estar discutiendo que se está hoy por cerrar la Universidad del Comahue porque no puede pagar la luz, ¿no? Me parece que hay cuestiones que tienen que ver claramente con una inversión educativa estratégica para un país, para el desarrollo nacional, para el desarrollo soberano, para el bienestar y el buen vivir de sus habitantes, sino también que tiene que haber proyecto pedagógico. Y en esto tiene que mejorar la escuela, por supuesto, en vínculo con las familias, en vínculo con los sectores del trabajo, con los intereses de su comunidad y las necesidades de su comunidad, no de manera aislada. La escuela necesita en esto renovarse, es necesario pensar en una renovación educativa, pero creo que el desafío no es con menos Estado, sino el desafío es cómo transformar el Estado para que efectivamente pueda ser adecuado a lo que hoy nuestras necesidades, digamos, como sociedad se van transformando y sea adecuado al proyecto de país que queremos. Sin duda, Tuvimos Laura. en los años 90, ¿no? Unas políticas neoliberales que este gobierno, bueno, dice admirar, y que significaron en aquel momento la destrucción de la escuela técnica junto con la destrucción del aparato productivo. Digo, el modelo de educación está relacionado con el modelo de país. Creo que parte de eso es lo que tenemos que debatir hoy con el gobierno y con las autoridades educativas. Te propongo, Laura, que sigamos charlando porque me parece que, como decía, ser educadora nos puede ayudar a muchos de los que estamos escuchando a no ver al hijo del estanciero, sino ver al hijo del peón, que la mirada no sea al ras, sino que también haya que poder mirar un poco para abajo, como hace un educador cuando un alumno no tiene las capacidades que tiene otro, trata de reforzarlo y de equiparar o igualar un poco las posibilidades. Laura, te agradezco.
sigamos charlando, si te parece. Muchas gracias. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Con la igualdad de oportunidades que muchos tuvimos, llegando a ser en nuestra generación los primeros que llegamos a la universidad, cuando nuestros padres o nuestros abuelos no lo habían podido hacer y lo aspiraban para nosotros. Así que muchas gracias por el contacto. Un gran saludo, mi hijo el doctor es muy importante, Laura Velasco, educadora, va a estar seguramente con nosotros en la pantalla de Canal E, ex legisladora porteña, integrante de la Comisión de Educación, para que hablemos de educación con gente que sabe de educación, si tanta importancia le da la sociedad a tener una sociedad educada. Escuchemos a quien sabe. Quédate, tenemos más información acá en Canal E.